Bueno. Hola compas, ¿cómo va? Nos encontramos encarando una nueva instancia de formación dentro de estas formaciones políticas que estamos caminando con el Movimiento Estudiantil Liberación. Hoy nos vamos a encontrar dentro de lo que es el marco del bloque de bienes comunes que venimos discutiendo, y particularmente vamos a estar discutiendo en el caso de hoy todo lo que conlleva y todo lo que refiere a la industria del petróleo, a la industria hidrocarburífera. Para eso tenemos como invitado a Martín Noya, es profesor adjunto de la Cátedra de Geología de Combustibles de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, geólogo también en ITEC, y participa también dentro de lo que es la Comisión de Soberanía y Derechos Energéticos en el Instituto Patria. Traemos todas estas discusiones porque nos parece que es necesario e importante que como futuros profesionales y como militantes también estemos discutiendo qué roles tenemos nosotros dentro de lo que es la energía, dentro de lo que es, perdón, la soberanía energética como nación, y también dentro de una mirada latinoamericana incluso también. Así que nada, si querés te paso la palabra, Martín, así arrancás. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, mi idea es comenzar, digamos, un poco poniendo en contexto, digamos, de lo que les voy a hablar, que es principalmente sobre la industria petrolera en el país y la situación, digamos, con respecto a esta industria en la actualidad y en el contexto internacional, poder pensar a futuros, cuál es el rol de los profesionales ahí, digamos, determinadas decisiones que se han ido tomando o que se deberían tomar, pero en principio, digamos, por ahí nombrarle algunas cosas que para mí son importantes, que a veces por ahí hacer historia quizás pues suene a viejo, digamos, pero creo que nuestro país ha hecho un esfuerzo y tiene, digamos, unos hitos muy importantes en el sentido de la cuestión de la soberanía energética, ¿no? Plantear, digamos, de que saber de que, o sea, en general, quien domina la matriz energética mundial domina la política mundial, ¿no? O sea, empezamos con la revolución industrial, en donde, digamos, prácticamente se dio en Europa Central e Inglaterra, y bueno, y bien es sabido, porque lo hemos estudiado en historia, que tanto los ingleses como los europeos, a través de la industria del carbón, monopolizaron, digamos, mundialmente toda la política a través del dominio del principal insumo energético, que en ese momento era el carbón, ¿no? Eso a principios del siglo XX fue cambiando y fue mutando, y digamos la principal insumo energético que movía la economía mundial pasó a mutar, digamos, del carbón al petróleo, y en eso, digamos, también hubo el advenimiento entre medio de las guerras y todo eso, del cambio de matriz del carbón al petróleo y el cambio de hegemonía desde el eje Europa central a principalmente Estados Unidos, ¿no? Como principal ganador de la Guerra Fría, por así decirlo. Así que bueno, decirles de que tempranamente la Argentina adoptó una decisión con respecto a la soberanía energética. Todos sabemos que el petróleo en Argentina se descubrió en 1907 con la excusa de buscar agua, lo pongo entre comillas porque siempre eso está muy discutido, en Comodoro Rivadavia, pero fueron a buscar agua a 500 metros de profundidad, sabiendo que en general estaba a menor profundidad, y en general también hablaría muy mal, digamos, de los geólogos que yendo a buscar agua terminamos encontrando petróleo, ¿no? Pero bueno,
las malas lenguas, o no, no las malas lenguas, sino otra visión de la historia, digamos, habla de que fue una decisión del Estado de ir a buscar petróleo en secreto, sabiendo, digamos, de que nosotros en general ya en Mendoza, en Jujuy, en Neuquén, sabíamos de las manifestaciones de petróleo, en manaderos de petróleo en superficie, que para poder transportarlo hasta los centros comerciales, centros de refinación o exportarlo, necesitábamos usar los ferrocarriles que en ese momento estaban en manos de los ingleses. Una decisión del Estado en ese momento, a la cual, digamos, yo creo que fue así, digamos, fue tratar, digamos, de buscar petróleo en secreto, digamos, para de alguna manera, o sea, y obviamente, como los ingleses manejaban los ferrocarriles, controlaban el precio, el precio, digamos, a pagar para el transporte de ese insumo, y como además competía directamente con lo que ellos promocionaban como su principal matriz energética, que era el carbón, no les convenía, ¿no? Entonces, muchas veces el Estado tiene que tomar esas decisiones osadas, de buscar en secreto porque los intereses son muy fuertes, ¿sí? Así que bueno, desde 1907 que se desde el descubrimiento de petróleo en 1907, digamos, en donde todo eso que estaba, digamos, en una especie de vacío legal, ¿no? Se generó como un área de exclusión alrededor del pozo descubridor de petróleo. ¿Qué pasó? Vinieron todas las compañías extranjeras y se asentaron o pidieron dominios para realizar actividades cercanas a donde está el pozo descubridor. Y ahí es donde, desde 1900 hasta 1922, que se creó YPF, estuvo esa puja, digamos, entre qué hacer con ese recurso por parte del Estado y la puja del privado por tratar de acceder a ese recurso. También en el medio de un vacío legal, en el vacío de una normativa legal, ¿no? Con la creación de YPF, que quiero decir con esto, es que fue la primera compañía estatal del mundo en producir petróleo, se generó la decisión por parte del Estado de encarar la explotación de ese recurso, ¿no? Pero siempre quedó el vacío legal de legislar sobre cómo iba a ser la explotación de ese recurso. Y muchas veces, muchos hablan de que el golpe del 30 está asociado a eso, a la idea que tenía en ese momento Mosconi de constituir la explotación del petróleo como monopolio del Estado, ¿no? En función de poder, de esa manera, dominando la matriz energética, dominar todo el resto de la energía. ¿De qué manera? Pudiendo generar un insumo económico para el abastecimiento no solamente de la Fuerza Aérea, toda la industria militar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, comento todo esto, digamos, porque hay una decisión soberana en el hallazgo de petróleo, y hay una decisión soberana en la creación de YPF, ¿sí? Desde ese momento a la actualidad, hubo un montón de idas y vueltas, que no quiero poner esta charla, digamos, solamente en un contexto histórico, pero siempre estuvo la puja, digamos, entre el Estado y los privados, hasta que finalmente en el 92 se termina por privatizar YPF, ¿no? En el 99 el Estado vende su acción de oro, digamos, entonces pierde la capacidad de tomar decisiones sobre la empresa, se vende a Repsol, y luego nuevamente en el 2012 se recupera la mayoría del paquete accionario, el 51%, digamos, a través del decreto presidencial, presidenta en ese momento Cristina, ¿sí? Bien, que tampoco fue una decisión caída de un paracaídas, ¿no? O sea, caída del cielo. O sea, nosotros veníamos en un contexto de declinación muy fuerte de todas las reservas de petróleo en Argentina. ¿Por qué? Por no haber encarado una política exploratoria. Pensemos que todos los yacimientos maduros que tenemos en la actualidad en Mendoza y en Neuquén fueron explorados en los 60 y en los 70. Exploración de esa manera que la encaró la YPF estatal, ¿no? O sea, toda la exploración tiene
toda la exploración tiene un riesgo muy alto, ¿no? Porque uno toma una decisión de invertir determinada plata que después no sabe si la recupera. Entonces, como funciona la lógica privada, muchas veces eso trata de no hacerse, ¿no? Digamos, porque nadie pone en juego su plata a un alto riesgo, ¿no? Y solamente muchas veces son los estados nacionales los que tienen la capacidad de realizar eso, ¿no? Pero no es negocio si uno toma el riesgo de invertir todo ese capital y después no lo capitaliza y lo capitaliza otro, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la Argentina. Todo el riesgo exploratorio que puso el Estado lo terminó capitalizando en principio una parte YPF, pero principalmente el privado, ¿no? Entonces nosotros encontramos a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, digamos, una industria totalmente en el país funcionando, digamos, pero con la incertidumbre de que no había reposición de reservas, ¿no? Reposición de reservas significa invertir ese capital de riesgo para que el petróleo que estamos extrayendo nosotros ahora podamos ir reponiéndolo y de alguna manera asegurarnos el flujo de energía para sostener nuestro desarrollo industrial, ¿no? Que si bien es incipiente, pero nosotros, o sea, podemos tomar la decisión de desarrollarnos industrialmente, pero si no tenemos la materia prima barata para poder hacerlo, vamos a ser dependientes de la materia prima de otro, ¿no? Entonces, eso es una de las principales cadenas a cubrir. Bueno, y ya digo, esa decisión no es caída del catre, digamos, porque justo coincide con la dimensionar, digamos, una nueva oportunidad que tiene Argentina, que es los no convencionales, ¿no? Y en este caso, Vaca Muerta. Entonces, para un poco explicar la diferencia, qué es lo nuevo de Vaca Muerta, nosotros en general entendemos como reservorios convencionales los que, digamos, haciendo un pozo natural, o sea, la porosidad está interconectada y tiene una arena, una porosidad, las arenas tienen porosidad interconectada, que nosotros hacemos un pozo y ese petróleo puede fluir, digamos, al pozo y lo podemos extraer con métodos, digamos, por así decirlo, de alguna manera, convencionales. No necesitamos pensar en nuevas tecnologías y lo podemos hacer con métodos tradicionales que se vienen haciendo o explotando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, el tema de los no convencionales es cómo funciona, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una roca que genera el petróleo, lo cocina y lo genera, ese petróleo adquiere determinadas condiciones de presión y temperatura, rompe la roca, ¿no? Y migra hacia encontrar unas condiciones en donde se puede acumular, que sería en la roca reservorio, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a buscar ahí, a la roca reservorio, donde nosotros hacemos un pozo y fácilmente fluye, ¿sí? Que necesitamos, y es riesgoso porque necesitamos que se den determinadas condiciones de encontrar una estructura cóncava que permita, digamos, acumular eso, un sello que permite que eso no migre a superficie, porque, digamos, naturalmente el petróleo tiende a migrar a superficie, y gran parte del petróleo generado en el mundo se ha perdido migrando hacia la superficie. Y hay un montón de manaderos tanto en Argentina como en el mundo, donde hay petróleo en superficie, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos con el no convencional, agotadas todas nuestras reservas, o en gran parte agotadas por no haber explorado lo suficiente, vamos a buscar el petróleo que no se terminó de expulsar, digamos, esa roca madre que adquirió determinadas presión y temperatura y hizo que se cocinara esa materia orgánica y expulsara el petróleo. Una parte se expulsó y otra parte no se logró expulsar y quedó atrapada dentro de esa roca, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con los no convencionales justamente es eso, ir a buscar ese petróleo que queda entrampado dentro de esa roca generadora. Y lo podemos hacer
porque ha avanzado la tecnología y podemos hacerlo de una manera que económicamente sea viable, ¿no? Se dieron varias cuestiones. Cuando se toma la decisión de estatizar YPF, el precio del barril mundial del petróleo estaba por encima de los $100. Entonces eso hace que muchos proyectos fueran rentables. Para tener una idea, en este momento está rozando los $30 el barril, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, existen determinadas técnicas, como ser la perforación horizontal, digamos nosotros, y la fractura hidráulica, que nos permiten generar un reservorio artificial, ¿no? Todos esos poros que antes en una arena están naturalmente interconectados, nosotros en esta roca no los tenemos conectados. Lo que hacemos es conectarlos de manera artificial con la fractura. Y esa es la manera en que nosotros tenemos de que ese petróleo lo podamos producir, ¿sí? Básicamente, cualquier cosa me van a preguntar sobre esto. Pero principalmente, ¿cuál es la diferencia del no convencional? La principal diferencia y por lo cual todas las empresas están interesadas en el no convencional es el riesgo, que tiene muy bajo riesgo económico. La plata que vos ponés en un convencional, ¿no? Que el petróleo se tiene que haber generado, migró, se encontró una trampa en donde se acumuló y que nosotros justo tengamos la suerte de encontrarla, no justo la suerte, sino que hagamos los estudios necesarios, y después también hay una cuestión de azar en encontrarla, tiene un alto riesgo. Ahora, la roca madre, que es Vaca Muerta, está prácticamente en todo el subsuelo de la provincia de Neuquén. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es en qué ventana de generación está, ¿no? Si está en ventana de generación de petróleo o en ventana de generación de gas, que nosotros hacemos un pozo y sabemos que vamos a dar con el recurso. Después está la limitación tecnológica de que lo podamos hacer económico y que lo podamos fracturar y hacer drenar hacia el pozo ese petróleo, ¿no? Pero básicamente, desde el punto de vista económico, por lo cual el mundo, primero Estados Unidos, la Argentina y algunos que otros países tendieron al no convencional, es tener un recurso a bajo riesgo, ¿sí? O sea, que yo la plata que tengo, en vez de explorar y buscar nuevas trampas convencionales, que tiene un riesgo X, pongámosle un 30% de lo que yo invierto tengo probabilidad de recuperarlo, con otro que un 80-90% de lo que invierto puedo recuperarlo, ni hablar que todos fueron al no convencional, ¿no? A ver, entonces, desde el punto de vista privado es importante el tema del bajo riesgo, pero desde el punto de vista para nosotros como país, también es importante el bajo riesgo porque nosotros también lo tenemos que ver como algo dentro de una ecuación económica, ¿no? De beneficio, de venir de un esquema de reservas, digamos que siempre hablaban de 8 o 10 años de reservas, a con Vaca Muerta tener más de 100 años de reserva, ¿no? Y en eso Argentina fue pionera, ¿no? Y un pequeño paréntesis sobre esto, ¿no? Y siempre se toma el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene petróleo, un país petrolero, pero que, dado su desarrollo industrial, importaba grandes cantidades de petróleo y de gas para sostener su industria, ¿no? Obviamente a precios mucho mayores que producirlos internamente. Entonces, lo que se dio en Estados Unidos a partir del 2008-2009 fue que con el desarrollo del no convencional empezó a sustituir importaciones de petróleo y de gas, produciéndolas internamente, ¿no? Más barato y con menor costo de transporte para abastecer su industria, ¿no? Entonces eso cambió todo el panorama mundial, o sea, eso ocurre en Estados Unidos primero porque se tomó la decisión de hacerlo y además por cómo es la economía de Estados Unidos, en donde tenemos varias empresas de perforación, o sea, el formato liberal que tiene Estados Unidos, en donde varias empresas de perforación compiten dentro del mercado, entonces uno puede elegir por el más barato o empresa de servicios y todo eso,
se puede dar en abaratar los costos al máximo y hacer que ese recurso sea realmente rentable. De ahí es que salieron a buscar en todo el mundo qué había, ¿no? Y caímos nosotros ahí teniendo el potencial de recursos que tiene Vaca Muerta. Ahora, nosotros no somos Estados Unidos, ¿no? No tenemos esa visión liberal, en principio, no tenemos ese desarrollo económico y por lo tanto tampoco tenemos ese marco en donde empresas puedan competir entre sí y poder elegir la que me ofrece el mejor precio, ¿no? Porque ¿qué pasa? Las pocas empresas que hay en Argentina, o sea, que hay en Argentina, tanto de perforación como de servicios, en general son multinacionales y están cartelizadas, ¿no? Ellos te fijan el precio a nosotros. Entonces, ahí hay una discusión importante si queremos que ese recurso sea rentable, de ver cómo incidimos a través del Estado o a través de empresas nacionales testigos para regular ese mercado que en principio es, o sea, que en principio, digamos, es privado, ¿no? Así que, básicamente como para entender en qué situación estamos y cómo la discusión entre el convencional y el no convencional. Ahora, ¿qué pasó? Todo esto era Walt Disney y era un mundo perfecto, digamos, en estas condiciones de precio alto del petróleo, ¿no? Ahora, al Estados Unidos dejar de importar petróleo y los países productores empiezan a tener una sobreoferta ¿no? O sea, te deja de comprar el principal importador de petróleo, todo lo que vos producís no sabés a quién vendérselo. Entonces, como que se inunda el mercado de petróleo, que es lo que ocurrió, digamos, hay una oferta de petróleo principalmente venezolano, de ruso, iraní y árabe, que Estados Unidos dejó de comprar. Que a su vez le servía, digamos, porque gran parte de esos países que nombré son sus enemigos políticos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que cayó drásticamente el precio del barril, ¿sí? ¿Esto lo que Cayó estás el hablando es lo que precio pasó en abril drásticamente. particularmente? No, esto ocurrió antes. Esto ocurrió fines del 2015, 2016. El desplome del precio del barril por sobreoferta de petróleo, ¿sí? O sea, lo que ocurre es que no lo puedes vender, todos siguen produciendo de la misma manera, ¿no? Entonces es un recurso que antes era, o sea, tiene menor valor, ¿sí? No sé si se entiende cómo lo quiero explicar. Lo que ocurrió en abril está asociado a otra cosa, ¿no? Que está asociado a la pandemia. Hay una crisis de consumo, baja el consumo, entonces, digamos, ¿para qué va? O sea, baja el consumo, entonces ocurre lo mismo, o sea, hay una crisis de sobreoferta, entonces baja también el precio, baja aún más. Por eso llegó a estar en $10 el precio del barril. Ahora se estabilizó en 30, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco una de las cosas que quería contar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero, que tenemos una dependencia muy fuerte del precio internacional del barril, ¿no? Entonces, ahí entra, o sea, ahí entra la primera cuestión, ¿no? Que es, para hablar de soberanía. Primero, nosotros no tenemos, o sea, como país estamos totalmente ligados a los vaivenes del precio internacional del petróleo, ¿sí? Que es algo muy difícil de manejar. Lo que se hacía anteriormente es que el Estado fijaba un precio, ¿sí? Que eso a partir de que ganó el gobierno que ganó Cambiemos, fue una de las primeras cosas que se borró, lo que se llamaba barril criollo, ¿no? O un precio por el cual, digamos, se imponía a que las destilerías compraran ese petróleo, ¿no? O sea, ese petróleo lo compraba el Estado a ese precio y se refinaba para sostener el autoabastecimiento, sostener las destilerías
y eso poder producir naftas y todo eso. Si no, bueno, eso salió. Entonces, una de las cuestiones importantes ahí con respecto es que necesitamos poder construir una política energética a mediano y largo plazo que pueda contemplar esto que nosotros no manejamos, que son los vaivenes del precio internacional del petróleo, por un lado. Y segundo, tenemos una oportunidad que tenemos que desarrollar con Vaca Muerta, porque tenemos que verlo como una oportunidad, porque de pasar de tener 8 o 10 años de reserva, pasamos a tener 100 años de reserva. El tema es una oportunidad para quién. Eso es lo que tenemos que discutir. Nosotros queremos que sea una oportunidad para la Argentina y, digamos, para todo el pueblo argentino, no una oportunidad para las empresas que operan en Argentina, ¿sí? Y por otro lado, también saber de que si nosotros nos vamos a concentrar en el no convencional, para que sea económico, la economicidad de esos proyectos necesitamos un precio del barril por lo menos por encima de 30, 40 dólares, ¿sí? Entonces, también, cosa que si nosotros pudiéramos desarrollar yacimientos convencionales, ¿no? Nosotros hoy en día principalmente acá tenés galletitas, mira. Para abastecernos de petróleo, el petróleo convencional es mucho más barato, ¿no? Porque no hay que hacer grandes fracturas como en un no convencional, no necesitamos hacer... El petróleo convencional es el que principalmente nos abastece a nosotros y es un petróleo mucho más barato, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a... O sea, esa es otra discusión, ¿no? Nosotros necesitamos reactivar la exploración para poder tener un margen y poder explotar petróleo barato cuando se den escenarios como este en donde el precio del barril baje tan drásticamente y que nosotros podamos sostener la producción y el mercado, la demanda, ¿no? Porque si nosotros nos concentramos en el no convencional, que es mucho más caro, puede ocurrir, digamos, que baje tanto el precio del barril que te convenga importarlo de afuera que producirlo vos mismo. ¿Se entiende? Entonces, también ahí hay una cuestión de soberanía con respecto a poder entender como oportunidad Vaca Muerta, pero también no darle la espalda a todo lo otro en donde es necesario invertir porque nos da otra posibilidad de recursos, mucho más económica, y que también, digamos, nos beneficiaría, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco en general la situación actual. Y quería comentar, digamos, ahí algunas, sí. No, sí, después yo Pensé que era una pregunta. Sí, pero entonces, digamos, nosotros ahí tenemos que tomar una definición, ¿no? Nosotros empezamos con una decisión, que es estatizar el 51% del paquete accionario de YPF, pero YPF se siguió comportando como una empresa privada. De hecho, se sigue comportando como una empresa privada. Entonces nosotros tenemos que poder pensar en profundizar ese cambio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es poder utilizar a YPF como empresa testigo que represente los intereses del Estado, por un lado, y que además pueda jugar dentro del mercado que ya de por sí es mixto, ¿no? Porque tenemos a YPFs y a un montón de empresas privadas jugando en el mercado, ¿no? O sea, o se toma una decisión drástica que no creo que se haga de decir, bueno, a partir de ahora todo el petróleo es nacional y toda la renta es nacional. O sea, nosotros ya estamos, digamos, de alguna manera combinados a un juego de jugar en este mercado mixto que tenemos, pero creo que lo que tenemos que hacer es poder potenciar y hacer valer YPF dentro de 2 o 3 puntos de vista para mí. Uno, utilizarla, digamos, como el principal espacio para acceder a divisa, digamos, en un momento en donde escasea la divisa para el pago de deuda,
por un lado. Por otro lado, necesitamos que el mercado vaya hacia las necesidades del Estado, ¿no? Y ahora voy a puntualizar sobre eso. Y por otro lado, para que regule el mercado, ¿no? Y que vaya a las necesidades del Estado, que es el segundo punto, es, por ejemplo, un ejemplo que les pongo de lo que ocurrió en los últimos 4 años, ¿no? Nosotros, como ya sabemos, todas las empresas de servicios públicos están privatizadas y de hecho gran parte, digamos, de la política, de las críticas a la política neoliberal de los últimos 4 años fue, digamos, el tarifazo o el aumento excesivo de los precios de los servicios, tanto eléctricos como de gas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, digamos, que yo les pongo, digamos, una ecuación muy fácil, digamos, el precio del gas se paga alrededor de 2, 3 dólares el millón de BTU, ¿no? Y para que algunos produzcan, y es muy difícil que eso se constituya en un negocio para una empresa privada. Entonces, ahí es donde tiene que jugar YPF, porque nosotros tenemos que tratar de poder jugar como productores de gas para que eso, digamos, de alguna manera se pueda transformar en un insumo barato, el gas. Hoy en día el 40% de la generación eléctrica viene por quema de gas en centrales termoeléctricas, ¿sí? Entonces, no solamente el consumo de energía para uso industrial, eléctrico, sino para uso domiciliario, gran parte proviene del gas, así como el gas para calefaccionar casas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que producir gas para que haya gas en épocas de alta demanda, como ser en el invierno, ¿sí? Entonces, en los últimos 4 años, por ejemplo, y en general siempre el gas es un problema porque necesita de subsidios del Estado. Y en el último tiempo, por ejemplo, en los últimos 4 años el Estado generó una política de subsidios al gas que en vez de pagarlo 3 dólares, que es lo que estaba en el mercado, se lo pagaba a 7. Pero ¿qué pasa? YPF se retiró de eso. Y esa política de subsidios, digamos, la terminó capitalizando empresas privadas, como ser CGC, entre paréntesis, Eurnequian, o Tecpetrol, entre paréntesis Techin, entre paréntesis Paolo Roca, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todo el subsidio que ponía el Estado para poder promover la explotación de gas, en vez de reembolsarse a través de YPF, haciendo que YPF promueva el desarrollo de los yacimientos de gas y poder capitalizar una parte de ese subsidio que el Estado ponía, eso lo terminaba capitalizando el privado. De hecho, YPF en los últimos 4 años se retiró del mercado, o sea, se fue retirando de todos los proyectos de gas, incluso hasta cediendo áreas, ¿sí? Entonces, en este momento, la situación de YPF es que es de toda la producción de petróleo total, para que tengan un panorama, YPF produce 1/3 de la producción total de petróleo en Argentina, digamos, o sea que tiene 1/3 de la producción de petróleo total, como para dimensionarlo, ¿no? De alguna manera, y darle la relevancia que tiene YPF dentro de lo que es el mercado petrolero, es 1/3. Y dentro del gas, no es el mayor productor de gas y es el cuarto, y produce 1/4 de la producción de gas total del país, ¿sí? Entonces, nosotros, si queremos utilizar a YPF como empresa testigo y que regule el mercado, por lo menos, no quiero decir que todo el petróleo lo produzca YPF, pero por lo menos tendría que ser, que lo es, la primer productora de petróleo del país, pero tratar de dominar más del 50% del mercado de la producción de petróleo, y lo mismo para el gas, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que me parece por las cuales trabajar.
digamos, primero poder darle a YPF otra impronta y que salga de esa concepción privada que tiene como empresa, y que pueda, y poder promoverla para que pueda jugar dentro del mercado, dentro del mercado petrolero argentino, digamos, de que ya de por sí es mixta, es parte de una economía mixta donde confluyen no solamente el Estado a través de YPF, sino privados. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Y ahora quería tocar otro tema, digamos que es, se ganan las elecciones en diciembre, y como ustedes sabrán, parte del discurso de nuestro gobierno, o los ejes económicos de nuestro gobierno, si ustedes los repasan, pasan por el petróleo, pasan por la minería y pasan por el campo. ¿Por qué? Porque son, primero, digamos, los sectores, digamos, que mayores bienes y servicios producen, y son los sectores a través de los cuales se puede obtener divisa, ¿sí? O sea, Argentina en general siempre fue considerada, digamos, el granero del mundo, ¿no? Antes de el desarrollo industrial que tuvo a mediados del siglo XX con el peronismo. Entonces, bueno, ya el campo es uno, ¿no? Y después está la industria petrolera, digamos, por ser una industria, digamos, ya de mucho tiempo de reingambre en Argentina, es una industria totalmente diversificada y muy grande. O sea, y que en los casi 100 años de existencia que tiene YPF en la Argentina, y un poco más la producción de petróleo en Argentina, ha sabido diversificarse y hemos sabido, digamos, construir una industria con agregado de valor dentro del país, ¿no? Porque ustedes piensen que nosotros producimos el petróleo, y esa es la idea de Mosconi, y eso es todavía lo que por suerte no se pudo romper. Nosotros un producto bruto como el petróleo, lo refinamos y le agregamos valor dentro del país hasta producirlo, hasta convertirlo en nafta, plásticos, querosén, gas natural, etcétera, ¿sí? Y ahí está el agregado de valor, y ahí está el trabajo argentino, y ahí está, digamos, la posibilidad de motorizar toda una economía interna, ¿sí? Es algo, digamos, que con el campo, digamos, de alguna manera ocurre también, tiene cierta diversificación, y es algo que hay que discutir con la minería, me parece a mí también, ¿no? ¿Cómo agregamos valor con la minería? ¿Cómo generamos trabajo argentino, diversificamos, y podemos no solamente generar el producto bruto, explotar el producto bruto y exportarlo en bruto, sino exportarlo con un agregado de valor, ¿no? Ahí hay algo, o sea, y esa es la matriz de la dependencia, ¿no? Porque si nosotros exportamos por el valor de uno, después lo compramos por el valor de dos. Y ahí está la matriz intrínseca de la dependencia, si no podemos agregar valor. Entonces, ahí ocurre, y a mí se me generan, y me parece una de las cosas, por lo menos las que habíamos acordado en charlar, el tema de cómo se construyen los discursos que atacan los ejes de nuestra política, ¿no? Porque no solamente se la ataca literalmente en los medios de comunicación o en las discusiones políticas, sino que muchas veces se generan, a mi entender, formas encubiertas para poder atacar el desarrollo de nuestra política. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Y son, para mí, digamos, todos, y no los quiero, a ver, quiero ser cuidadoso al hablar de esto, ¿no? Porque no lo quiero, no quiero polemizar por polemizar, sino que me parece que hay que ponerlo, digamos, en un contexto, ¿no? Y creo que ahí es donde surgen todo lo que yo le llamo partidos verdes o movimientos ambientalistas, ¿sí? En donde
me resulta muy sistemático, digamos, cómo la concentración de todos los movimientos ambientalistas atacan en tres frentes, ¿no? En el glifosato, que no lo voy a discutir el glifosato, digamos, porque, o sea, todo el uso de agroquímicos para la producción masiva dentro del campo, ¿no? Que creo que, digamos, ahí hay una discusión a dar de que podemos hacer una producción masiva de productos agrarios y podemos discutir cómo lo hacemos, ¿no? Lo mismo todos los movimientos anti-fracking. Hay provincias que se han declarado libres de fracking sin que haya un pozo de petróleo, y todos los movimientos antimineros, ¿sí? Que en este sentido, digamos, para mí, generan la idea de capturar una parte de capturar una parte, digamos, de la bronca que tiene la sociedad con respecto a cosas muchas veces no escuchadas, ¿sí? ¿No? Porque yo he estado cerca, por ejemplo, o sea, piensen que en operaciones petroleras, digamos, conviven situaciones de puesteros con lugares prácticamente olvidados de la Argentina, con situación de mucha plata. O, por ejemplo, estar en Santa María, en Catamarca, en donde vos ves una línea de alta tensión gigante que va hacia bajo la lumbrera, y sin embargo en el pueblo cortarse la luz cada 2 por 3. Entonces, me parece, digamos, que muchos de estos movimientos capturan una bronca que de alguna manera no es infundada, digamos, es parte de un desatendimiento de los sectores en donde se desarrollan estas actividades económicas, como ser la minería, el petróleo o el campo. Pero me parece, digamos, que de alguna manera hacen eje dentro de la invalidación de explotar el recurso, y ahí es donde atacan directamente sobre los ejes de nuestro desarrollo. Entonces, yo creo, o sea, y me parece que ahí yo es lo que veo, es que hay un discurso ausente de que, yo creo, o no estoy de acuerdo con abonar, digamos, porque yo creo que la discusión a dar es una discusión de política económica, digamos, cómo acercamos ese recurso al Estado, entendiendo al Estado como la comunidad en donde convergemos toda la población, todo el pueblo dentro del Estado, a discutir cómo y organizar cómo se va a explotar ese recurso, qué valor le vamos a agregar a ese recurso, y cómo ese valor agregado a ese recurso luego se va a distribuir y se va a volcar dentro de estas comunidades que obviamente las que están en directo contacto con ese recurso son las más perjudicadas, ¿no? Porque es muy entendible que una persona que viva al lado debajo de la lumbrera y se le corte la luz cada 2 por 3, sienta bronca que a la minera nunca se le corte la luz, ¿no? Entonces, muchas veces se hace uso, me parece, de esa bronca en capitalizarla a movimientos que en realidad hacen que nos peguemos un tiro en el pie, digamos, porque lo que hacen es invalidar la posibilidad de nuestro desarrollo. Obviamente, yo no quiero pensar en el desarrollo como una cuestión evolutiva, digamos, sin importar nada, pero sí creo que tenemos que encontrar un punto intermedio entre estas posturas que invalidan la explotación del recurso, o las posturas de, como por ahí puede ser una empresa privada, digamos, de explotarlo a cualquier costo, o sin tener un costo, o sin pensar en la gente que vive al lado, o sea, pensarlo solamente como una ecuación económica, a eso voy, ¿no? Entonces creo que tendríamos que en eso poder encontrar un punto intermedio para poder discutir cómo incorporamos a los principales perjudicados por la explotación de ese recurso, porque, digamos, es parte de generación de trabajo, de generación de mejores condiciones de vida, si nosotros sabemos aprovechar y distribuir correctamente ese recurso.
Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que viene ocurriendo a nivel mundial es que es parte para mí o yo lo entiendo así por lo menos, que es la colonización de nuestras cabezas en función de pensar nuestro desarrollo con cabeza de europeo por ahí, ¿no? Y es todo este advenimiento de cambio de matriz energética, ¿sí? Hoy en día, la matriz energética argentina, el 80%, 85% de la matriz energética argentina la constituyen los hidrocarburos fósiles, gas, petróleo y carbón. Principalmente en Argentina, petróleo y gas porque no hay carbón, que es exactamente la misma constitución de matriz energética que tiene el mundo. Nada más que en otros países tiene mucha importancia el carbón, ¿sí? El resto del 15% lo constituyen las otras energías renovables. Energía nuclear, energía hidroeléctrica y energía en mucha, pero muy menor medida, energía solar, eólica, biomasa, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, pensar nuestro desarrollo industrial sin pensar en el petróleo y en el gas, hoy en día es una necedad, digamos, porque nosotros obviamente lo tenemos que tener dentro del horizonte de transformación. De hecho hubo planes, el ex ministro Julio De Vido tenía un plan de incorporación de la energía hidroeléctrica, digamos, hay un plan 2020 en donde se iba a reemplazar un 5% de esa matriz energética por energía hidroeléctrica, pero también hay movimientos antirrepresas, ¿sí? En donde yo también creo que hay que discutir esto. Obviamente hay lugares que por ahí pierden su valor turístico, y obviamente los pueblos no quieren, digamos, de que se construya justamente una represa ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no hay que forzar esas situaciones, pero sí hay que convocar a la discusión en ese sentido, digamos, porque eso obviamente va a generar mejores condiciones energéticas, pero obviamente eso se va a dar si nosotros podemos distribuir todos esos beneficios. Si no los podemos distribuir, es lo mismo que nada. Entonces, la principal matriz energética, tanto mundial como argentina, son los hidrocarburos fósiles. Mundialmente está habiendo una idea de transformar toda la matriz energética en energía eléctrica, ¿sí? El advenimiento del auto eléctrico, y eso lo podemos ver con todo lo que significa los yacimientos de litio para el desarrollo de baterías de mayor capacidad. Argentina, digamos, está bien posicionada en cuanto a los recursos que tiene de litio. O sea, y en muchos casos hablan de que se está reduciendo la exploración de petróleo para consumir lo que hay descubierto hasta el momento en el mundo. Entonces, creo que también a través de eso nos colonizan las cabezas, digamos, porque no tenemos que dejar de pensar que nosotros somos un país subdesarrollado, que poder dar toda esta transformación implica un montón de desarrollo tecnológico y recursos que hoy en día no tenemos. Entonces, yo creo que lo tenemos que pensar con otros plazos totalmente distintos, y más allá de pensarlo con otros plazos totalmente distintos, pensarlo con cabeza propia, cómo vamos a dar esa transformación energética, porque más allá de todo eso, todo lo que es la energía eólica y la energía solar no ha mostrado capacidad de construir, alguna vez alguien me lo dijo, perdonen por ahí si suena feo, de construir un tornillo, ¿sí? Cosa que de otra manera, o sea, nosotros no podemos pensar un desarrollo industrial por el momento a corto y mediano plazo sin producir petróleo y sin producir gas ni carbón, por más que sean contaminantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que asumirnos
dentro de la política de baja de emisiones de carbono, cuando nosotros no fuimos los principales generadores de el aumento del efecto invernadero dentro de todo el planeta, sino que fueron los países principalmente desarrollados. Entonces, ¿por qué yo tengo que asumir esa política como parte de mi problema? ¿No? Entonces ahí hay un montón de discusiones con respecto a eso que me parece que estaría bueno pensarlas y darlas, ¿no? Y a su vez, porque en el mundo no solamente se genera la política, sino que se generan los mecanismos para desarrollar esa política, o sea, en eso también nos atan de pies y manos, digamos, porque si nosotros no adherimos a esos pactos de disminución de las emisiones de carbono, muchas veces muchos de los préstamos que salimos a pedir no nos los otorgan por no haber firmado esos pactos o no tener una política, por así decirlo, verde, ¿sí? Pero capaz con esto último que fuiste planteando, que es uno de los ejes que venimos discutiendo, cómo corrernos de los discursos hegemónicos o los discursos que nos quieren implantar y empezar a revalidar o resignificar los discursos previos, las ideas previas, esto de reivindicar la propuesta de Mosconi, que parece antiquísima, pero que tiene muchísima vigencia, y de poder pensarnos en un proyecto nacional que se tiene que poner a recuperar la economía de un país, no solo por una pandemia, sino por el efecto de los últimos 4 años, y por una economía muy baqueteada, una empresa IPF también muy baqueteada, muy golpeada en Mirá, términos por eso, mediáticos. Hay toda una complejidad de fondo, y en esa situación, dentro del campo nacional y popular, no podemos quedarnos por fuera de esos debates, y capaz nosotros venimos discutiendo con estos ejes de que toda postura sea desde un pensamiento situado, pensarlo desde nuestro país, desde la región, desde el contexto histórico, desde el recorrido histórico que tenemos, no olvidarnos tampoco de los distintos hitos que fueron en nuestra historia, como la industrialización con el peronismo, el crecimiento de la ciencia y la tecnología durante el peronismo y durante la década de integración latinoamericana y del kirchnerismo en nuestro país. Todos esos hitos en cierto punto fueron muy vapuleados en los discursos, y al mismo tiempo nos generan a nosotros hoy la oportunidad de, por ejemplo, abordar una situación de crisis sanitaria con otros elementos, porque tenemos científicos, médicos formados, tenemos institutos, tenemos sí. ciertos insumos. Ahora, en esa situación, capaz lo que nos está faltando es, tanto para hidrocarburos como para minería, poder estar discutiéndolo a nivel social, a nivel popular, que este sea un tema en agenda, para que tengamos también una postura propia y que toda la población lo esté discutiendo y no seamos un par de popes intelectuales que lo están planteando o ciertos sectores mediáticos que lo están planteando. De una secta. Claro, que es lo que nos suele pasar, que capaz con petróleo es un tema que con la expropiación de YPF se instaló un poco más, y tenemos un afecto más Lo popular, que me pasa parece. que, mira, con el tema del petróleo hay una cuestión ahí, perdón que te interrumpa, una cuestión simbólica muy importante, digamos, porque vos lo nombrabas a Mosconi, ¿no? Por ejemplo, y yo no puedo creer que en la entrada de YPF, en el nuevo edificio, no haya un busto de Mosconi, ¿no? Por todo lo que significó. Y hay una anécdota de Mosconi que tiene que ver con la soberanía. Yo creo que se la conté en combustible, y si no, no sé, en alguna charla la he dado, que tiene que ver con la soberanía y que la podemos extrapolar cuando Mosconi, antes de asumir YPF, digamos, él era jefe del Departamento de Aviación del Palomar. Entonces, necesita hacer unos vuelos tipo, viste, que hacen como piruetas y qué sé yo, algún aniversario de algo, necesitaba salir a mover aviones, ¿no? Mover los aviones, entonces necesitaba combustible.
En ese momento todavía no existía YPF, había algunas empresas que exportaban petróleo a la Argentina ya destilado como combustible para aviones, ¿sí? Entonces, una de esas empresas, una de las principales empresas en ese momento, que era la Standard Oil, le dice de que no le va a vender combustible a esa repartición del Palomar si no le paga por adelantado, ¿sí? Cosa que en ese momento no tenían la plata, se lo iban a pagar, pero ¿por qué por adelantado? Y entonces Mosconi dice, yo en ese momento pensé, y lo escribe en el libro, hay un libro que resume los 8 años de creación desde el 22 hasta el 30 de YPF, muy interesante. Dice, en ese momento yo pensé, ¿qué pasaría si en vez de pedirme que le pague por adelantado, en ese momento hubiera, digamos, una invasión aérea a Buenos Aires y yo no pueda mover los aviones porque obviamente no tengo la capacidad ni de comprarlo y el petróleo tampoco es mío, ¿no? Entonces en ese momento, digamos, me perjuré acabar con los trusts petroleros, en ese momento le llamaban así. Y para mí eso pinta en vivo la cuestión de la soberanía, de poder pensarnos en que el recurso es nuestro y que nosotros tenemos que poder pensar qué hacer con ese recurso, y poder tomar decisiones sobre eso, decisiones en función de lo que queremos. O sea, porque yo lo pienso en un tipo que prende la estufa y piensa 2 veces si prende la estufa a gas, de cuánto le va a venir la boleta. Si es parte tuya ese gas, digamos, ¿por qué no podemos pensarlo así? Digamos, o sea, bueno, y eso es impresionante, porque, digamos, hay que también poder lograr que podamos pensar que una parte de ese recurso es nuestra, es nuestra. O sea, si pudiéramos producirlo a bajo costo, cosa que no me saliera una millonada, prender la estufa, distribuirlo, llegar a los lugares que de por sí todos los días aportan, con el IVA, con los impuestos, con un montón de cosas, entonces se lo merecen tanto como la persona que tiene la plata para pagarlo. Más allá de si es nació, viste que también, viste, no, es todos los bolivianos que consumen el gas, bueno, no, todos los que vivimos aportamos todos los días impuestos para sostener todo esto. Entonces, estamos, digamos, debidamente habilitados para poder usufructuar de ese recurso. Sumado, digamos, a que muchas veces y ahí creo que existe un desconocimiento, se han perdido varias cosas en el último tiempo. Se ha perdido, por ejemplo, dentro de los sindicatos, la capacidad de discutir. O sea, el trabajador es el que mejor conoce el segmento en el cual está trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, una discusión es, todos los trabajadores petroleros, ¿en qué están en todo esto? Digamos, muchas veces el rol del sindicato se ha perdido en discutir reivindicaciones salariales nada más. ¿Por qué no se puede? Antes sindicalización era por rama, ¿no? Entonces, y coexistían tanto el tipo que laburaba en el pozo como el profesional. Hemos perdido la capacidad de discutir política y técnicamente sobre nuestros recursos. El Estado, digamos, no hay un el Estado ha perdido repositorios, antes los organismos de control, tanto ambientales como de energía, han perdido la capacidad de poder generar y tener esos repositorios de conocimientos técnicos. Hoy vienen y me han llamado a mí, egresadas de nuestra facultad, no por esa persona egresada, sino a pedirme, digamos, una mano, gente que está en la Secretaría de Medio Ambiente, vienen las empresas y también es muy difícil por ahí desde un ente estatal, de una provincia muy chica, que muchas veces tiene un presupuesto 10 veces menor que esa empresa, pararse a discutir, ¿no? Porque también están ahí nuestras propias limitaciones o nuestras propias seguridades. Entonces también hay que dotar de profesionales a todos los entes reguladores y de control para poder pararse de igual condiciones a discutir con los profesionales de una empresa. Y hemos perdido ese repositorio de profesionales que tengan esa capacidad de hacerlo, primero porque obviamente
por una cuestión natural de que dentro de esta visión liberal que tiene nuestra economía, viene una empresa y te ofrece 10 veces más que lo que pagás que lo que te pagan en ese lugar y te vas. Entonces hay una sangría, tenemos una incapacidad de poder, si no los podemos contener desde lo económico, por lo menos contengámoslo desde lo emocional, desde lo político, desde lo patriótico, no sé, deberíamos poder sostenerlo desde lo económico. Y el último repositorio que ha quedado, todo eso son el Ministerio de Ciencia y Técnica y la universidad. Entonces, yo creo que es importante poder, digamos, hacer rebalsar esos repositorios que han quedado, digamos, históricamente a otros lugares. Pero bueno, a veces eso pasa por que se tomen algunas decisiones de generarlos, ¿no? O sea, no puede ser que no haya, así como hay un INTA, un INTI, que no haya un INTE, ¿no? Un Instituto de Tecnología Energética, no sé, que aglutine profesionales que discutan sobre la energía. No sé, hay un montón de cosas. No quiero hacer foco sobre lo que falta porque si no, no nos vamos a deprimir. Pero bueno, hay Sí, que pensar que tenemos que dejar de esperar que otro venga a solucionar esas cosas y que en algún momento tenemos que hacerlo nosotros. Eso me lo dijo alguna vez una persona que totalmente liberal, digamos, ¿no? Digamos, dentro de la visión de un trabajador, un gerente. Bueno, si uno está siempre a las puteadas de por qué se hacen las cosas mal, bueno, hay que acceder a esos lugares de toma de decisión para poder hacerlo mejor, o darse cuenta de lo difícil que es hacerlo bien. bien, yo un par de comentarios y una última pregunta. Porque vos fuiste tirando varios elementos, a mí me parece que este planteo de la discusión, el debate social que nos debemos es súper necesario y en cuanto al acceso popular a la energía, hay ejemplos concretos como es el desarrollo que hubo en Bolivia, por ejemplo, que hubo un incremento increíble en la cantidad de hogares que recibieron el gas natural, por ejemplo. Eso fue una política de Estado concreta, que así también le han pegado a Bolivia, y así está también en este momento Bolivia, por sus políticas energéticas, sus políticas de nacionalización de los recursos, de los bienes, pero hubo una lógica concreta de entender que había un derecho de la población a acceder a la energía. Capaz en el año pasado, en una charla que ocurrió durante el Congreso Argentino de Estudiantes de Geología, estuvo Federico Bernal y también nos planteaba esto del derecho a la energía, como un derecho humano, como un derecho que tiene que garantizar el Estado, lo cual en ese momento... Bueno, Federico les hizo una denuncia penal a Aranguren. Sí. Es el único de los integrantes de este gobierno, es interventor del Enargás, Federico, en este momento, que ha, digamos, hecho una denuncia penal sobre algún miembro del anterior gobierno, digamos, y eso para mí es paradigmático. Primero, a ver, o sea, porque habla bien de Federico y porque me parece, digamos, de que no solamente caer por la denuncia, sino que estos tipos son muy inteligentes y a través incluso de organismos del Estado, de YPF, es donde han hecho, digamos, todos sus chanchullos, ¿no? Sí, sí, sí. Capaz la última pregunta, con todo esto que venimos charlando, es ¿cómo ves vos hoy la situación de nuestro gobierno, sabiendo cómo fue la plataforma en términos económicos, que uno de los ejes era vaca muerta, otro el litio, otro el campo, como mencionaste? ¿Cómo ves hoy las definiciones que se están tomando, si se está tomando cartas en el asunto, si la conducción del YPF actual va en ese sentido, si no va en ese sentido, si estamos en condiciones de poder encarar este proceso de transformación o si se está dejando para más adelante, o cómo lo vienen discutiendo capaz ustedes en el Patria, desde esa comisión? Te escucho, te escucho. Sí,
hoy en día, te puedo hablar de YPF. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Hoy en día en YPF hubo cambios, hay cambios, hubo pequeños cambios, por lo menos en energía y en YPF hubo cambios, se cambió la gerencia de YPF, el CEO cambió, digamos, la gerencia técnica de YPF y de ahí hubo cambios, digamos, hacia abajo. Yo igualmente sigo teniendo contradicción con la visión privada que tiene YPF como empresa, ¿no? Pero básicamente no porque tenga algo en contra de las empresas privadas, ¿no? No sino porque eso atenta con la apropiación de YPF como empresa para tanto el trabajador como para el que está afuera, ¿no? O sea, creo que YPF tiene algo simbólico muy importante que creo que hay que rescatar. Hubo algunos cambios con respecto a eso. Obviamente estamos atravesados por toda esta situación de pandemia y por todo esto los que les comentaba que tiró a la miércoles el precio del barril, ¿no? Originalmente parte de los planes era poder utilizar a Vaca Muerta como eje del desarrollo, principalmente para el acceso de capital, de dólares y de inversiones para generar trabajo, digamos, vos piensen que tenemos todo el circo montado, todo el circo. Estaba la idea, digamos, de hacer eje en todo lo que es el no convencional, y bueno, y obviamente también esos planes de marzo, febrero, digamos, ya son caducos, ya son viejos, ¿no? Porque el escenario es algo, el recurso sigue estando, digamos, pero el escenario es totalmente distinto. Y es muy complejo, me parece, pensar políticamente para dónde va a salir todo esto, ¿sí? Ahora, sí me parece que hubo cambios dentro de la política petrolera, dentro de YPF, en el sentido de no hacer un eje 100% en el convencional, sino poder recurrir también al convencional que tenemos y poder optimizarlo, poder darle un poco más de énfasis a la exploración, pero bueno, todo eso son políticas de largo plazo y ahora son solamente los cambios de nombres o de casillita, después hay que ver en el desenvolvimiento práctico, eso, cómo se lleva adelante, ¿no? Creo que esto de la pandemia, digamos, paralizó muchas cosas. Y después hay una idea también con la cual, digamos, puede ser de hacer de YPF no solamente una empresa petrolera, sino una empresa energética. Algo con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero viendo, digamos, cómo se van desenvolviendo las cosas, quizá sea algo que haya que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Digamos, vos, bueno, ya en vez de generar otra empresa para la minería o generar una empresa estatal o desarrollar otra vez, bueno, hay discusiones del secretario de Minería para tratar de que YPF pueda llevar adelante proyectos mineros. Lo hablo esto no dentro de una cuestión formal, sino a través de trascendidos por noticias, ¿no? Porque esa es otra cuestión, digamos, también ahí, que nosotros necesitamos poder estudiar y tener un panorama cabal de cómo se desarrolla la industria y todos los actores, porque si no, quedamos sometidos a noticias que no sabemos con qué intención son dadas a conocer ni con qué intereses. Entonces, digamos, creo que lo mejor es poder conocer uno y tener un mapa de cómo funciona toda la industria para poder contrastar y poder tomar decisiones lo más adecuadas posibles, ¿no?
Pero bueno, a través de trascendidos y de noticias se está hablando, digamos, de que todo lo que es la minería del litio, del oro, poder canalizarla, digamos, a través de YPF, porque bueno, ya están los profesionales, está el centro de tecnología, como ser ITEC, y además es quizás la empresa a través de la cual se puede lograr capital, digamos, de alguna manera, pedir préstamos, o sea, está de alguna manera instalada. No sé, hay que ver cómo funciona, pero bueno, por el momento lo que puedo nombrar son esos cambios que se han dado, pensar, hacer eje, digamos, en YPF como parte de la política energética, cambios en el mando, pero bueno, es muy contradictorio también, digamos. Actualmente, digamos, salieron también noticias, y no noticias, sino que es cierto, se está ofreciendo retiros voluntarios dentro de YPF, eso es actual, digamos, lo cual es contradictorio actualmente, pero bueno, también sabemos, digamos, de que se infló de personal, digamos, durante los últimos años, pasó de 20.000 a casi 24.000 empleados YPF en los últimos 4 años, pero bueno, no sé si el formato para reducir ese personal es el retiro voluntario, porque en general afecta, digamos, o compromete a la gente que más experimentada en general dentro de YPF, a la que se puede sentir tentada por ese retiro voluntario. Y justamente lo que nosotros necesitamos es echar mano a toda esa experiencia. Desde el punto de vista técnico hay un gap generacional entre todas las generaciones formadas dentro de YPF y las nuevas generaciones formadas dentro del ámbito más liberal de empresa y otro formato, y me parece que no nos podemos dar el lujo de perdernos con esa gente que de alguna manera tiene otra concepción de lo que significa la industria y para quiénes, ¿no? Así que podría decir eso. Yo lo que desearía es que pudiéramos, como medidas a corto plazo, poder promover a YPF dándole otra visión de empresa, poder nutrirse, digamos, de los grandes repositorios que les nombraba tanto de la universidad como el Ministerio de Ciencia y Técnica, como para poder desarrollar sustitución de importaciones y promover el compre argentino o tecnología argentina en vez de importarla de afuera, poder patentar. Pensaría en que podamos hacer una revisión de toda la estructura de costos, de cómo se componen los proyectos y quienes participan dentro de toda la construcción de un pozo, instalaciones y todo eso, porque muchas veces en general, y tampoco quiero ponerlo en esa situación, muchas veces son empresas multinacionales cartelizadas, con posiciones oligopólicas y que fijan precios y que ellos definen precios, ¿no? Entonces, poder, digamos, regular también por segmentos, identificar dónde podemos incorporar al Estado como partícipe para regular ese segmento del mercado, o empresas nacionales testigos que puedan, digamos, pensar esto que en algún momento decía Alberto de desdolarizar tarifas, ¿no? Y que puedan cobrar en pesos argentinos y no en dólares. Y bueno, y promover la otra posición dentro de la producción de petróleo y principalmente de gas. Necesitamos tener una política agresiva de gas. Toda la matriz energética de Argentina está pensada sobre el gas y no puede ser que nuestra principal empresa, nuestra empresa de bandera, se haya retirado en los últimos años del gas, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos con YPF
posicionarnos dentro del mercado si queremos de alguna manera, dentro de las reglas del juego del mercado, posicionar a YPF para regular eso. No veo que haya una decisión, por más que la desee, rupturista, de estatización total de YPF, entonces digamos como solución, digamos, de compromiso, trataría, digamos, de que de alguna manera cumpla un rol importante dentro del mercado y que lo logre regular en beneficio de las necesidades del Estado. Bien. Bueno, buenísimo, Martín. La verdad que muy claro todo, muy completo. Te agradecemos tu tiempo, también nos has dado un montón de elementos para seguir discutiendo y seguir formándonos también en todo lo que es materia de soberanía energética, que nada, realmente tenemos grandes desafíos a futuro en cuanto a ponerlo en agenda para que nada, la totalidad, ¿no es cierto?, de la población argentina se haga propia y también se discuta el desarrollo de nuestro país, teniendo a la soberanía energética también como matriz y como estandarte. Así que nada, te agradecemos, la verdad que un gusto haber estado charlando todo este tiempo con vos, así que nada, estamos en contacto. Bueno, espero haberles sido útil y que, bueno, y que pronto podamos de alguna manera. Mi deseo es poder conformar en algún momento algún grupo en donde podamos discutir todas estas cosas. Ya hay un montón de institutos, está el Instituto Mosconi, pero bueno, creo que puede haber dentro de todo esto ideas frescas, y gente fresca también, que no vaya por determinados, digamos, dentro de todas esas estructuras hay gente que por ahí tiene determinados intereses y discute en función de eso. No lo veo mal, pero creo que estaría bueno poder, yo si pudiera elegir algo que no sea geología y estudiar, en este momento que me serviría, estudiaría economía para poder dimensionar la otra pata, ¿no? Puedo hablar técnicamente del recurso y para eso nos forman en nuestra facultad. Me gustaría poder hablar política y económicamente del recurso para saber cómo aprovecharlo mejor, y creo que eso nos falta dentro de nuestra formación en la facultad. Que podamos pensar el recurso no desde lo técnico, hay petróleo acá no hay, sino decir, bueno,